Bien, muchachos, resolvemos la práctica número 2. Soy el profesor Peter Cuyán, el curso Educación Cívica. A ver, la pregunta 1 está relacionada con el tema de los organismos y las declaraciones relacionadas con derechos humanos, ¿no? Las convenciones, los pactos, todo lo que hemos hablado ya teóricamente. La pregunta 1 dice, los derechos humanos de primera generación fueron reconocidos bajo el contexto histórico. ¿Cuál fue el contexto histórico? La Revolución Francesa. Ahí tenemos las 4 opciones. A, creación de la ONU, pero eso es tercera generación. Revolución Alemana, es muy pictórico ese concepto. Revolución Francesa, ese es el concepto que tenemos que marcar. Revolución Mexicana no, porque Revolución Mexicana es segunda generación. La clave sería la opción C, Revolución Francesa. A ver, la pregunta 2. Una pregunta más larga, no tipo DECO. Dice ahí, en el Perú un candidato que postula a la presidencia denuncia haber recibido graves vulneraciones en sus derechos políticos por parte de la OMP. Ante tal situación decide presentar una denuncia ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Es correcta la decisión del referido candidato? Bueno, la Corte Interamericana se pronuncia cuando hay una acción judicial contra un Estado. Aquí lo que está ocurriendo es que la OMP probablemente no haya fiscalizado las actas electorales porque es la institución que se encarga de hacer el conteo de votos. Entonces, este candidato de repente considera que se le ha vulnerado un derecho, pero para hacer esas investigaciones él tiene que recurrir no a la Corte, sino a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ¿ya? Vamos a ver entonces las opciones. Dice A, sí, cualquiera tiene derecho a someter un caso a la decisión de la Corte. Falso, es comisión, no la Corte. B, sí, pero previamente la denuncia debe presentarse en la Defensoría del Pueblo, ¿no? La Defensoría del Pueblo no es para procesos electorales, porque acá estamos hablando de un maltrato a un derecho humano. ¿Está bien? C. No, la denuncia debe presentarse previamente ante la Corte Suprema de Justicia. La jurisdicción interna no funciona en ese caso. Y la D dice, no, la denuncia se presenta ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Esa sería la respuesta adecuada, ¿ya? A ver, vamos a la pregunta número 3, ¿ya? Pregunta número 3. Dice así. María Fernanda es una estudiante de Derecho de San Marcos y está leyendo un artículo acerca de los derechos humanos, donde dice, nadie será sometido a torturas ni penas inhumanas o degradantes, ¿no? Dicho derecho textualmente corresponde a ser parte de ¿qué? Hemos dicho que la norma, el instrumento mundial más importante que reconoce los derechos humanos, ¿cómo se llama, muchachos? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Acuérdense, Naciones Unidas, París, Asamblea General, 1948. ¿Qué fecha? 10 de diciembre. Entonces, obviamente ese contenido está obviamente relacionado con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La A dice la Carta Democrática Interamericana. Ese es un documento que se firmó en Lima, pues ya hace casi 20 años. De la Constitución Política del Perú, no, porque la Constitución es jurisdicción interna. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, esa sería la clave. Ya, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, no, porque esa declaración está más relacionada con los franceses, ¿no es cierto? A ver, siguiente pregunta. Dice ahí. En la clase sobre los derechos humanos, el profesor afirmó que los derechos humanos de primera generación surgieron en el contexto de la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Hay que completar. Y están referidos a los derechos civiles y políticos. La respuesta es inmediata, descartamos inmediatamente las demás opciones. A dice Revolución Gloriosa, eso es absurdo. Revolución Industrial sí, pero esa es para la segunda generación. Independencia de las 13 colonias, claro, como que tiene relación, pero más tuvo peso la Revolución Francesa, ¿no es cierto? La clave sería la D, Revolución Francesa, derechos civiles y políticos. Siguiente pregunta. Dice, en su reciente resolución sobre el tema del indulto a Fujimori, hay que ver cuál es el organismo,
pidió que los órganos jurisdiccionales peruanos competentes, o sea, para que no se traume, es el Poder Judicial, ¿ya? Órgano jurisdiccional, puedan pronunciarse al respecto acerca de los serios cuestionamientos relativos al cumplimiento, ¿no?, de los requisitos jurídicos estipulados en el derecho peruano. Lo que pasa es que la sentencia que se dio hace 10 años atrás al expresidente Fujimori generó mucha polémica. Se hablaba de odio de clase, se hablaba de sentencias previamente preparadas, sentencias que habían sido ya vistas en otros países, como que hubo bastante discusión, ¿no es cierto? Bueno, también dispuso que tanto el Estado como los intervinientes comunes de los representantes de las víctimas presenten una información sobre los avances por parte de la jurisdicción constitucional del control del indulto por razones humanitarias, concedido a Fujimori a más tardar el 29 de octubre del 2018, ¿no? Bueno, evidentemente el organismo que se tiene que pronunciar sobre el indulto a Fujimori es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Recordemos que en el año 2017, ¿no?, ya el año 2017, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski indultó a Fujimori en la noche de la Navidad. Entonces eso generó una reacción, sobre todo de los familiares de estudiantes que habían sido asesinados de la Universidad de La Cantuta, y a partir de ahí la Corte Interamericana señaló que quien tenía que resolver ese tema era la Corte Suprema del Perú. Finalmente la Corte Suprema anuló el indulto. Hoy el expresidente está nuevamente en prisión. Bueno, eso serían las 6 preguntitas, ¿ya?